Emiliano Zapata Salazar, anarquista natural. Vamos a explicar por qué es anarquista natural. ¿Cuáles serían los antecedentes agrarios durante 4 siglos de resistencia? ¿Qué es lo que provocó cuando nace Emiliano? Le vamos a decir Emiliano con M, como le gustaba que se le dijera. Él nace en el pueblo de Anenecuilco, pegado a Villa de Ayala, distrito de Cuautla, estado de Morelos, que todavía no era Morelos. Y Anenecuilco pagaba ya tributo a los aztecas, o sea que un pueblito que siempre ha sido sufrido, ha subsistido, pero le tenía que pagar tributo a los aztecas. Llega el año de 1607, ya conquistado, ya es la Nueva España, y el virrey Luis de Velasco les entrega títulos de propiedad a los ciudadanos o a los anenecuilcas, porque resulta que con la llegada de los españoles se impone la moda de haciendas, grandes haciendas, que le van quitando sus predios, sus tierras de trabajo a los campesinos, y no nada más de Anenecuilco, sino de todo el estado de Morelos, y diría yo de la República Mexicana. Gracias. ¿Quién sería el primer terrateniente cacique que vivió en la época de la colonia? Pues resulta que es Hernán Cortés, el marqués del Valle de Oaxaca. Hernán Cortés llegó a ser dueño de una propiedad de 11.550 kilómetros cuadrados. Para que ustedes se den una idea de qué estoy hablando, era la mitad del estado de Morelos, para los que vienen de Morelos, la mitad del estado de Querétaro, y tenía bajo sus órdenes a 23.000 peones. 23.000 peones, y quería más, por eso tuvo problemas. Él quería ser virrey, pero lo dejaron el marqués del Valle de Oaxaca. Para cuando nace Emiliano Zapata en 1879, el país tenía alrededor de 10 millones de habitantes. Y también inicia el estado de Morelos en 1869 a iniciativa de un general liberal, don Francisco Leiva, porque antes Morelos dependía del Estado de México, pero gracias a Francisco Leiva se da principio ya a Morelos como estado en 1869. ¿Y quiénes eran los plateados? ¿Por qué Emiliano recordaba, sobre todo en la década de 1860, 1870, los plateados eran una banda de asesinos, de ladrones, de robavacas, pero siempre andaban muy elegantes y tuvieron asoleado el estado de Morelos, parte de Tlaxcala, Puebla, el sur de la Ciudad de México. Montaban muy bien a caballo, se vestían como eran charros entre los charros, botonadura de plata, como se vestía Emiliano Zapata. Inclusive hay gente de Morelos que estoy viendo aquí que me decía que no sabían lo de los plateados, pero Emiliano Zapata los plateados recordaban a Emiliano, su manera de vestir recordaba mucho a los plateados en cómo montaban los caballos, botonadura de plata, espuelas de plata, rifle, machete tipo guerrero, sombrero, en fin, muy bien vestidos, traían siempre su reata para lazar, no solamente caballos, se robaban a las niñas, se robaban a las mujeres. Inclusive Emiliano fue detenido y llevado a la cárcel en 2 ocasiones, uno por robarse a una señorita de nombre Inés, y otra porque se dijo que andaba vagando en la noche en Cuernavaca, y lo metieron mediante un mecanismo que es un reclutamiento de personal llamado la leva. Después de la cárcel, el ejército se llevaba a los prisioneros y los metía al ejército federal a la fuerza. Emiliano estuvo 2 veces mediante esa leva, reclutamiento de personal, en el ejército mexicano. 2 veces que fue rescatado por un hacendado descendiente de españoles que se llamaba Ignacio de la Torre. Recuerden ese nombre porque va a tener que ver mucho en la vida de Emiliano Zapata.
Aquí está la cruz de los españoles, la espada español, bueno, esos pleitos que tuvieron los anenecuilcas. Aquí están los aztecas. Aquí está el primer cacique terrateniente. Este códice es original y habla de Anenecuilco, aunque ya vienen palabras en español, es de la época también virreinal, obviamente los letreros, pero el dibujo es original de los anenecuilcas antes de la llegada de los españoles. Anenecuilco, que significa lugar a donde se arremolinan las aguas. Llegan dos corrientes de agua, se hace un remolino. Esta fotografía es original del estado de Anenecuilco, estado de Morelos. Una de las haciendas que rodeó Anenecuilco, fueron varias, fue la famosísima hacienda del Hospital, con la que tuvieron un pleito durísimo a muerte los de Anenecuilco, y ya liderados por Emiliano Zapata, por Emiliano, era la hacienda del Hospital. En un 99%, estas haciendas, sus propietarios fueron españoles. En un 99%. Entonces ahí se hace una rivalidad tremenda y un odio, pues casi asesino contra los españoles, no quisiera decirlo así, pero esa fue la realidad. Para entender la historia hay que transportar los 100, 150 años, ¿sale? Eso es lo que está así. Por eso les estoy diciendo esto, para que veamos qué origina ese levantamiento de Emiliano Zapata. Pues es un dibujo original que recuerda en la época de Emiliano, es el pueblito de Anenecuilco, con su pequeña iglesia. Esta fotografía es original, es la entrada principal de Anenecuilco. Ahora, desgraciadamente no puede estar en Anenecuilco, pero vamos ahí, me dicen que esta entrada ya tiene coches, postes de luz, en fin. Pero esta fotografía es del año de 1904. Seguramente Emiliano pasó varias veces por aquí. Anenecuilco, entrada principal. Este es el dintel o entrada principal de la hacienda del Hospital, que rodeó lo que era el pueblo de Anenecuilco. Les repito, estoy hablando como ejemplo Anenecuilco, pero este fenómeno se presentaba en toda la República y de manera marcada en el estado de Morelos. Aunque tuviera distintas concepciones o nombres, aquí dice la Concepción, pero es la hacienda del Hospital. Fotografías de la Ciudad de México cuando estuvo aquí Emiliano Zapata. Este es el México que llegó a ver, este es el Zócalo de la Ciudad de México. Ya estaban los vehículos automotores que llegaron a México en 1895, igual que la bicicleta. Más fotografías, el Zócalo de la Ciudad de México. Esta es la entrada que viene de Cuernavaca hacia la catedral. Miren, se ve, es la avenida, quedamos en que es la avenida Pino Suárez. Así es, Luis Armando. Sí, correcto. Pino Suárez, Ciudad de México. Y este es el Cuernavaca que llegó a ver Emiliano. Miren, ahí hay vías de ferrocarril que todavía era jalado por mulitas, las calles empedradas en Cuernavaca, 1904, Cuernavaca, Morelos. Esto es lo que llegó a ver muchas veces Emiliano. ¿Qué más vio Emiliano Zapata? Pues estos contrastes de pobreza. Aquí están, mediante la leva, varios campesinos que eran llevados al ejército. Se acostumbraba a sacar fotografías cuando se moría alguien. Era una costumbre, usos y costumbres. Este es un bebé muerto, un campesino estado mediante la leva, se lo llevan al ejército, un niño desnutrido, y este hombre que, según lo que decía la fotografía, debe tener entre 60 y 70 años de edad, casi moribundo, comía poco, sin dientes. Y en contraste, cómo vivían los grandes hacendados. Miren qué elegante va la señora, los coches, los carruajes, miren qué elegantes se vestían las familias de los hacendados, una fiesta o un matrimonio de los hacendados. Y los plateados, que les decía yo, los plateados fueron una célebre banda que representó el máximo auge del bandolerismo en el siglo XIX. Cómo se vestía Emiliano Zapata: botonaduras de plata, pistola al cinto, rifle, reata para lazar, botines, sombrero tipo charro, la carrillera, que es este cinturón, este cuero donde guardan las balas, las carrilleras. Ella trae una carrillera. Estos son los famosos plateados, chaparreras, estribos, fuste para defenderse de la silla, que es de hueso. La silla en México es totalmente distinta a la europea, ¿no?, a la inglesa, pero esta es la silla mexicana. Faja y corbata de coño. Bueno, estos son los famosos plateados, y que Emiliano
y a lo mejor todavía en Morelos sienten orgullo de decir, sí nos vestimos como los plateados, sobre todo en los municipios. Ahora sí entramos de lleno con Emiliano Zapata Salazar. Nace el 8 de agosto de 1879, fallece en un día como de hoy, pero de hace 100 años, exactamente como hoy, en la hacienda de Chinameca, que también estaba rodeando, aunque un poquito más lejos, a Nenecuilco, un 10 de abril, pero de 1919. Ya dijimos que es lugar a donde se arremolina el agua, municipio de Ayala, distrito de Cuautla, estado de Morelos. Sus padres, la señora Cleofa Salazar y Gabriel Zapata. Fue el penúltimo de 10 hermanos, solo 4 sobrevivieron. El más grande se llamaba Eufemio, que también llegó a ser general de la Revolución, aunque siempre bajo los órdenes de Emiliano. Se dice que no tuvo menos de 16 hijos y varias mujeres. Miren, varios libros manejan distintas cifras, pero no fueron menos de 16. Si hablamos de usos y costumbres, llegaban las señoras. Emiliano fue algo mágico en el estado de Morelos. Llegaban las señoras que se ofrecían a sus hijas para que hubiera descendencia. Pues a veces Emiliano no se negaba. Pues es hombre, vamos a hablar hoy aquí en el aspecto humano. Ya sabemos que es un héroe, pero vamos a hablar y vamos a tratar de entender el aspecto humano. Le ofrecían a las mujeres, esto es verídico. Esto viene desde la llegada de los españoles. Hernán Cortés le ofrecía mujeres para hacer descendencia y era un honor para esas familias, era un honor. Hay que verlo así. Para entender la historia hay que situarnos en la geografía y en el tiempo. Obviamente, pues ahorita ya cambió todo esto. Educación se dice que solamente fueron 2 años en una escuela en Villa de Ayala. El escritor Octavio Paz, ustedes han leído, su papá, que fue un gran abogado, siguió a Emiliano Zapata y tiene un libro muy interesante en donde dice muchas cosas inéditas. Lo leí y él dice que solamente cuando platicó con Emiliano, digo, tuve 2 años de escuela, estudios básicos, aprendí a leer, escribir, algo de historia, algo de geografía, pero era muy abusado. Era muy abusado. Siempre se rodeó desde chamaco, y vamos a ver fotografías de niño, de gente que sabía más que él. Y por eso se convierte, ahorita vamos a hablar del anarquismo y todo esto. Era muy abusado. Trabajaba su propia tierra, aunque era campesino, no era tan pobre, era huérfano a los 16 años, y en calidad de arrendamiento contrata. Ya les dije que los grandes hacendados se van apropiando de las tierras de los pueblos. Esto llega al extremo de que los pueblos tienen que rentarle a los hacendados pedacitos de tierra para que ellos puedan trabajar. Ese fue el caso también de Emiliano. Te rento ahí unas parcelas para que yo pueda sobrevivir, desgraciadamente. Y estuvimos hablando muy seriamente la semana pasada en que el arquitecto quiso que estuviera en la cuna del zapatismo. Estuve con los zapatistas de Morelos y me decían que esto se sigue viendo. Por ahí saltó un reportero, Luis Armando, que dijo que las cosas no habían cambiado mucho en los pueblos y todo esto, y pues sí, estoy de acuerdo con él. Desgraciadamente seguimos sufriendo este problema. Bueno, ya dijimos, reclutamiento de recursos humanos para llegar tropas al ejército. En septiembre de 12 de septiembre de 1909 es nombrado calpuleje o jefe o líder de la Junta de Defensa de las Tierras de Nenecuilco, a la edad de 30 años de edad. Emiliano hablaba perfectamente el náhuatl, perfectamente hablaba, se podía comunicar con cualquiera en náhuatl y en español. Y ya desde 1909, si bien es cierto que la revolución en México, Francisco Ignacio Madero, inicia el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, es la única revolución en el mundo en donde le ponemos fecha y decimos a las 6 de la tarde nos vemos el domingo y vamos a iniciar una revolución. ¿Te hablan, Omar? Zapata inicia desde antes su revolución. Aunque no estuvo de acuerdo y siempre se llevó mal con Madero, vamos a ir viendo por qué hicieron alianzas políticas. Ya vimos también que a Nenecuilco le son entregados documentos o títulos de propiedad que acreditaban sus derechos por el virrey Luis de Velasco. Las leyes de reforma niegan esos derechos a los pueblos. ¿Por qué es importante el general Tomás Mejía? ¿Qué tiene que ver con Zapata? Si Tomás Mejía murió fusilado en el Cerro de las Campanas con el emperador Maximiliano y el general Miguel Miramón, porque este Tomás Mejía era un indio de raza pura que contra lo que decían
los triunfadores en la guerra de reforma, que le quitan esos derechos a los pueblos. Ya sé que esto es difícil de comprender, que Benito Juárez no ayudó en esto, pero esto es una realidad. El indio general Tomás Mejía sí quería que las tierras las trabajaran los pueblos, y Miliano, que ya les dije que era muy listo, admiraba a Tomás Mejía. Vamos a ver una fotografía de Tomás Mejía. Y así llega en mayo de 1910, unos meses antes de que inicie la revolución en el país, y recupera por la fuerza las tierras de la hacienda del hospital. Dicen que se hizo una carnicería. Ya el nuevo jefe del pueblo de Anenecuilco organiza pleitos, se roban pistolas, se roban armas y hacen una matanza contra el administrador y algunos dueños españoles de la hacienda del hospital. Llegó a ser tanta la ofensa que el dueño de la hacienda del hospital una vez exclamó, y esto es verídico, sabían los periódicos todavía de la época, dice: si los de Anenecuilco quieren sembrar, pues que siembren en macetas. De esto se entera Emiliano Zapata, hizo una ofensa tremenda y se organizó una matanza tremenda, que si no hubiera empezado ya los movimientos de revolución en 1910, seguramente a Emiliano Zapata lo hubieran metido a la cárcel y lo hubieran mandado fusilar Porfirio Díaz, pero ya se estaban cocinando los movimientos de revolución para quitar al presidente dictador Porfirio Díaz. Eso salvó y ayudó a Emiliano Zapata. Él era un ejército muy pobre, que traían fusiles apenas, carabinas 30-30, un Mauser, en fin. Esta fotografía es del niño Miliano. Ya había cámara fotográfica desde 1840 y tantos, así que para 1880, ¿les gusta? Esta fotografía, no sé si son compañeritos de escuela, sus hermanos, es Emiliano Zapata. Miren las facciones, que tendría unos 8 años. Esta fotografía original es una vista aérea de Anenecuilco, la hacienda del hospital que les estoy explicando, con su chimenea, con su capilla, mucho dinero, todavía existe. Casa de la familia Zapata Salazar en Anenecuilco. Esta fotografía reciente es la casa de Emiliano Zapata en Anenecuilco, y pegado de este lado está un museo. Me decían que esta era la parte 1, Luis Armando, del museo. Ya también se puede entrar, y ya están varias cosas que pertenecieron al general Emiliano Zapata y a su familia en otra propiedad que fue de Emiliano Zapata. Aquí están los hermanos. Este es Eufemio, que todavía se veía muchachón. Emiliano, miren cómo se ve un poquito más grande, aunque era menor de edad. Él era más grande. Miren, todavía se ve chamaquito, y cambia en unos años porque desgraciadamente le metió muy duro el general Eufemio Zapata, le metió muy duro al tequila o al mezcal, aunque el reclutamiento forzoso, como fue llevado Emiliano Zapata en 2 ocasiones, se roba a Inés, es denunciado por el padre de Inés, y en 2 ocasiones lo rescata Nacho de la Torre, que era uno de los dueños de las 24 haciendas azucareras, ingenios azucareros que estaban en el estado de Morelos. Pero además se había casado este Nacho de la Torre con la señora Amadita Díaz, hija del presidente dictador Porfirio Díaz. Entonces había que estar bien con Nachito de la Torre, ¿no? Vaya que tenía palancas. Para que ustedes se den idea de qué tamaño era la fuerza económica de los ingenios azucareros en Morelos, eran el número 3 a nivel mundial, solamente después de Puerto Rico y de Hawái. Esa era la fuerza de los ingenios azucareros. Después de Hawái y Puerto Rico, 24 ingenios azucareros tenían la fuerza, el número 3. Y Nacho de la Torre, Ignacio de la Torre, vamos a ver sus fotografías, el yerno de Porfirio Díaz, esposo de Amadita Díaz, era dueño de 2 ingenios azucareros, y rescata a Emiliano Zapata en 2 ocasiones de la cárcel. Esta era la casa de Nacho de la Torre en México y de Amadita Díaz. Reforma número 1, miren, ya están las bicicletas, el esqueleto del monumento a la revolución, el caballito del arquitecto español Manuel Dolzán. Y este Reforma 1, para que ustedes ubiquen Reforma 1, esta casa ya la tiraron. Aquí está la Lotería Nacional y el caballito de fierro, color amarillo, el caballito, así que dicen el caballito, es Reforma número 1. Aquí estaba la casa. Tenía tanto dinero este hombre, Nacho de la Torre, que cuando estaba viviendo aquí trabajó Emiliano Zapata
6 meses en la Ciudad de México lo contrataron, por eso se vino a conocer un poquito Emiliano Zapata. Tenía calor, decía, hace calor, le decía a su esposa, pues vámonos a nuestra casa de descanso que tenemos aquí arribita, en la parte más alta de la Ciudad de México, que estaba en las afueras. Lo que ahora es la delegación o alcaldía Miguel Hidalgo, ese edificio que ocupa hoy la alcaldía, era la casa de descanso de Nacho de la Torre y Amadita Díaz, con su propia capilla. Y los que hemos estado en esa delegación para cualquier trámite, licenciado, pues era la casa de Nachito de la Torre. Si les leo esta carta de manera resumida, va a quedar perfectamente claro qué era lo que pasaba entre los anenecuilcas y los grandes hacendados. La voy a resumir. Esta carta es de 1876, todavía no nace Emiliano y se la mandan los de Anenecuilca al general Porfirio Díaz, que por primera vez toma posesión como presidente de la República en 1876. Como le hemos estado remitiendo constantemente cartas recordatorias, creemos que no se ha olvidado de nosotros. Aunque su última contestación fue el 13 de enero pasado, sabemos que esto se debe a muchas ocupaciones. General, no era presidente. No tendremos con qué pagarle si podemos realizar nuestro anhelo y salimos victoriosos en este trance tan difícil. Nos damos cuenta de que el problema es bien difícil, pero tenga usted en cuenta que estamos decididos a luchar hasta el fin, junto con usted, y hemos resuelto todos en un acuerdo que es preferible desaparezca la riqueza que constituyen los ingenios azucareros, que luego se podrán reparar, a que se sigan apoderando de nuestras propiedades hasta hacerlas desaparecer. Tenemos fe y confiamos en que algún día la justicia se hará cargo de nuestros problemas. Guardamos con celo los papeles que algún día demostrarán que somos los únicos y verdaderos dueños de estas tierras. Hago un paréntesis. Ok, las miradas de usted, general, hasta hoy siempre han sido justas y nosotros hemos seguido fielmente sus pasos. No queremos ser dignos de su olvido. No estamos reprochándole nada, pero queremos estar seguros de que no nos ha olvidado. Dispense que distraigamos sus ocupaciones, pero el asunto no es para menos. Estamos al borde de la miseria. Unos y otros han tenido que emigrar por no tener alimentos para sus hijos. Los de los ingenios cada vez más déspotas y desalmados, no queremos cometer con ellos algún acto de violencia como se cometió más adelante y esperamos con paciencia a que usted nos dé la señal para iniciar nuestra lucha. Confiamos en que usted tampoco ha dado a conocer nuestro problema, pues sería peligroso en estos momentos. Con gran pena le comunicamos el fallecimiento de nuestro querido presidente y se refieren al tío de Emiliano, José Zapata, a quien considerábamos como un padre. Creo que esta carta nos dice perfectamente, nos deja en claro cuál era el problema de los de Anenecuilco con las haciendas. La esposa legítima de Emiliano, así como les dije, de los 16 hijos, que son los que se tienen ahí más o menos registros, Josefa Espejo Sánchez, la única esposa legítima de Emiliano. Esta jefa, ya fallecido el general, ya viejita barriendo, pero con la foto del que fue su esposo Emiliano Zapata. Y aquí está la esposa, Josefa Espejo Sánchez, la esposa. Llegamos a la Revolución Maderista 1910 y el plan de Ayala de Emiliano Zapata. La historia en México está llena de planes, de tratados y de traiciones, y está muy revuelto. Voy a tratar de explicarles de manera breve todo esto para que se pueda comprender. Este plan de San Luis que nos lleva a la revolución de Francisco Ignacio Madero, en su artículo 3 suena melodía para Emiliano Zapata, que ya estaba peleando en el sur, porque en su artículo 3 del plan de San Luis, que sale en los periódicos de la época, 1910, se habla de la restitución de las tierras. Y entonces Emiliano, aquí le podemos agarrar la palabra al señor Madero, que es hacendado, que es dueño de bancos, que no tiene que ver con los campesinos, pero de ahí nos agarramos, ¿no? Aunque no comulguemos en ideas, de ahí nos podemos agarrar. Y manda a su compadre y amigo Pablo Torres Burgos, maestro rural, a que se entreviste con Madero en San Antonio, Texas. Quiero decir antes de continuar, les decía yo que Emiliano Zapata se rodeaba de gente que sabía mucho. Pablo Torres Burgos era maestro rural. Otilio Montaño, otro profesor, compadre y amigo de Emiliano Zapata, maestro rural. Ambos de corte anarquista. Cuando hablamos de anarquismo en México, lo voy a describir, aunque siempre lo hago en las conferencias con mis palabras. El anarquismo es una filosofía o doctrina o estilo de vida que inicia en el siglo XIX en Europa y que
nos dice que el pueblo es el único gobierno que existe. Es el pueblo por el pueblo. Si el hombre es limpio y nace limpio, no tiene por qué convertirse corrupto. Entonces no necesito gobierno, no necesito un presidente, no necesito policía. Ustedes han visto cuando hacen aquí manifestaciones a grupos de anarquistas que se ponen sus capuchones en la calle, queman estaciones de metrobuses, que también estábamos hablando, mis hermanos de Cuernavaca ya están presentándose con sus capuchones, los muchachitos estos anarquistas del diccionario, pero no saben lo que es el anarquismo. Si bien es cierto que el diccionario te dice anarquista, anarquismo, desorden, es mucho más el anarquismo. El anarquismo está vigente sobre todo en Grecia, Italia, España, Alemania, y es un estilo de vida que aún ahorita partidos políticos lo siguen manejando. Estos maestros rurales, Pablo Torres Burgos, Otilio Montaño, y después varios seguidores, abogados y filósofos que estuvieron por Ricardo Flores Magón en Estados Unidos, cuando se disgustan con él, se vienen a ayudar a Emiliano Zapata y le influyen muchas ideas anarquistas. Por eso los historiadores reconocen a Emiliano como anarquista natural, porque al no tener estudios, él pensaba como anarquista: repartimos la tierra de manera equitativa, y llegó a ser gobernador interino del estado de Morelos, Emiliano. A ese extremo llegó y quitaron a los hacendados. Ya sé que muchos no estarán de acuerdo y dicen cómo se quitaron las haciendas, pero bueno, ayudó a muchísima gente. Miren, si no hubiera existido Emiliano Zapata o Emiliano Carranza, seguirían las haciendas y seguirían los campesinos independientes que todavía serían peones en estos momentos. Entonces, en algo ayudó Emiliano Zapata. Bueno, ya entonces hablamos a Pablo Torres Burgos. Otra cosa importante que les quiero decir: cuando inicia la revolución en Morelos, Emiliano Zapata no era el jefe del Ejército Libertador del Sur y del Centro, como es el nombre oficial. Ejército Libertador del Sur y del Centro. Fue nombrado Pablo Torres Burgos, pero Pablo Torres Burgos se queda dormido, se echa una pizquita después de una batalla con dos de sus hijos y lo venadean. Llegan los federales y lo agarran dormido. Es increíble esas cosas que pasan, y ahí es donde dice: pues no nos queda, vamos a escoger a Emiliano Zapata. Originalmente no era Emiliano Zapata el jefe del ejército, era Pablo Torres Burgos, porque tenía más conocimientos, porque les hablaba de anarquismo, porque leía los periódicos, ¿no? Los periódicos de Ricardo Flores Magón, Regeneración y todo esto, ideas socialistas, comunistas, hablaban de sindicalismo, ya hablaban de sindicalismo del siglo XIX y del siglo XX. La Casa del Obrero Mundial, antes de que fuera clausurada en 1913, era un semillero de anarquistas, sindicalistas, que cuando la clausuran se van a ayudar a Emiliano Zapata. Entonces está lleno Emiliano Zapata de intelectuales. ¿Su habilidad cuál es? Pues que era tan abusado. Él es el que manejaba y tomaba las decisiones, pero siempre escuchaba primero a Otilio Montaño, a los anarquistas, y varios que vienen. Les voy señalando algunos. Bueno, ya aparece Otilio Montaño, ya les dije, otro profesor rural, anarquista, compadre de Emiliano. Ambrosio Figueroa, que hizo la revolución en el estado de Guerrero, y al grito todos: abajo las haciendas, que vivan los pueblos, así eran sus discursos. Se lanzan de pleno a hacer la revolución. Ahí aparece el famoso dicho de la bola: vámonos a la bola, que todavía seguimos diciendo sepa la bola, ¿no? De ahí viene de la Revolución Mexicana. Vámonos a la bola. Llegaba el general Villani y les decía a los niños de 13 años: vámonos a la bola. A veces las mamás los dejaban, a veces los escondían, estaban muy chamacos, pero ya se iban a la revolución. De ahí viene lo de la bola, sepa la bola. Antes de que tome posesión como presidente Madero, en 1911, el 21 de junio, se puede entrevistar por fin Madero y Zapata. Todavía estaban de cuates, entre comillas, por el artículo 3 del Plan de San Luis. Ya les dije que habla de la restitución de las tierras. Esto también sale en los periódicos, porque hay reporteros que lo estaban siguiendo, y también, si se los leo, va a dejar en claro qué es lo que sentía Emiliano Zapata y cómo pensaba Madero. Mire, señor Madero, si yo, aprovechándome de que estoy armado, le quito su reloj y me lo guardo, y andando el tiempo nos llegamos a encontrar, los dos armados con igual fuerza, ¿tendría derecho usted a exigirme la devolución del reloj? Sin duda, le dijo Madero. Incluso le pediría una indemnización, pues eso justamente termina diciendo de Zapata. Es lo que nos ha pasado en el estado de Morelos, en donde unos cuantos hacendados se han apoderado por la fuerza de las tierras de los pueblos,
y exigen la restitución de las tierras. Aparentemente lo había entendido Madero, después vimos que no. Origina el famosísimo Plan de Ayala, que se lanza 8 días después de que inicia la revolución del 20 de noviembre de Madero. Lanzan los zapatistas el Plan de Ayala y le declara la guerra a Emiliano Zapata Madero, insultándolo y llamándolo 5 veces traidor. Me leí el Plan de Ayala, se lo dije ahora en Morelos, me lo leí, que por cierto la avenida principal de Cuernavaca, Luis Armando, ya quedamos en que es la avenida Plan de Ayala. Pues en ese Plan de Ayala, Zapata insulta a Madero y le dice: eres un traidor, en 5 ocasiones. Aquí está el famosísimo Plan de San Luis, que lanza Madero, se pelea con Zapata, todavía tratan de ser cuates. Aquí fue a visitar, antes de tomar posesión, Francisco y Madero, están en Cuernavaca. Miren a los zapatistas, la esposa del señor Madero, Sarita Pérez, también era una hacendada del estado de Coahuila. Aquí está el presidente Francisco y Madero con su gabinete, el licenciado José María Pino Suárez, vicepresidente, Venustiano Carranza, era un porfirista y después llegó a ser presidente de México y tiene un pleito a muerte contra Zapata, lo vamos a ver más adelante. Aquí miren, estaban todavía platicando, tratando de conciliar intereses, Madero y Emiliano, y los zapatistas, ¿no? Son inconfundibles. Ahí están los zapatistas. Este es el profesor Otilio Montaño, este es el verdadero redactor del Plan de Ayala, Luis Armando, con ideas e iniciativas de Emiliano Zapata, pero el que redacta el Plan de Ayala es el profesor rural anarquista sindicalista Otilio Montaño. Este es el que hace la revolución en Guerrero, enemigo acérrimo después de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata era un hombre que se enojaba y se peleaba contra todo y contra todos. Era bravo, estaba difícil conciliar con él, traía un rencor tremendo. Era un cuate que luchaba y trataba de ser justo, era algo religioso. Llevaban a idolatrarlo en el estado de Morelos. La gente daba la vida, lo escondían. A veces cuando llegan los federales a buscar a Emiliano Zapata y no les daban información, los campesinos quemaban sus casas, los fusilaban por defender a Emiliano. Este fue secretario particular de Emiliano, otro intelectual anarquista, el general Manuel Palafox. Llegó a ser tan abusado que llegó a ser hasta ministro de Agricultura. Y ahora sí llegamos al Plan de Ayala de Emiliano Zapata. Sale en los periódicos, se divulga exactamente, dije 8 días, fue 5 días, el 25 de noviembre de 1911, la revolución de Madero fue el 20 de noviembre de 1910, redactado por Otilio Montaño, con ideas de Emiliano Zapata, documento estandarte de ideología de los campesinos morelenses. En este plan, ¿qué quería Emiliano Zapata? Desconocemos a Francisco Madero, reconocemos ahora como jefe de la revolución a un general norteño que ayudaba a Madero, Pascual Orozco, nuevo jefe de la revolución. Después quitamos a Orozco y ya se queda Emiliano Zapata como único jefe de la revolución del sur. La repartición de los latifundios creados en el Porfiriato es el primer documento oficial con pensamiento socialista, junto con Ricardo Flores Magón. Y aquí hay 3 puntos de ejemplo, 3 artículos de este plan de Ayala. Terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados o caciques pasarán en posesión de pueblos o ciudadanos que tengan títulos de propiedad y que fueran despojados. Tierras, montes y aguas se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de estos monopolios, a fin de que pueblos y ciudadanos obtengan ejidos, colonias y o fondos legales para bienestar de los mexicanos. Los hacendados o caciques que se opongan al presente plan de Ayala verán nacionalizados sus bienes y las 2/3 partes que les correspondan serán destinadas a indemnización de guerra, pensiones a viudas y huérfanos que sucuman en la lucha por este plan. De este tamaño era el plan de Ayala. Y ya les dije, 5 veces llamó traidor a Madero. Pues era inminente rompimiento, ¿no? Madero presiona a Zapata. Zapata fue el único que se pelea contra los presidentes Porfirio Díaz, Madero, luego viene Victoriano Huerta el Chacal y luego Venustiano Carranza, hasta que ya mataron a Emiliano Zapata. Pero de los revolucionarios, el único que se peleó contra estos presidentes fue Emiliano. Aquí están los zapatistas trabajando, qué buenas fotos.
Desconocemos a Madero mediante el plan de Ayala. Este es Pascual Orozco, que primero lo ponen como jefe de la revolución, después lo quitamos y ya se queda Emiliano como jefe único de la revolución en el sur. El ejército libertador del sur y del centro eran famosos por traer sus dibujos y sus banderitas con la Virgen de Guadalupe, todos eran guadalupanos. Era nuestra Virgencita y siempre ha sido estandarte desde la Revolución Mexicana. Y siempre la Virgen de Guadalupe. Y se me viene ahorita a la memoria de por qué es tan peligroso hacer revoluciones y la Virgen de Guadalupe. Miren, el movimiento de independencia inicia en 1810, se consuma 11 años después, 1821, y el país en una pobreza total, y ahí está la Virgen de Guadalupe. El movimiento de la Revolución Mexicana 1910, más o menos, los historiadores dicen, se consuma hasta 1921, y también el país queda en pobreza, y también tiene que ver la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues aguas, es peligroso andar armando revoluciones porque nos tardamos 10, 11 años y el país queda en la pobreza, ¿no? A veces se nos olvida y andamos ahí queriéndonos lanzar a las batallas. Varios Alfredo Cerratos, intelectuales que aconsejaban a Emiliano Zapata. Aquí está Emiliano Zapata con Paulino Martínez, el periodista que ayudaba tanto a los campesinos en Morelos. Fidel Castro Ruz, Che Guevara. No, la tierra es de quien la trabaja, tierra y libertad, son consignas del plan de Ayala, pues estos hombres la manejan en su revolución en La Habana, Cuba, en 1959. Y llegamos a la lucha en el sur y la muerte de Madero. Ya les dije todo esto, ya sacamos a Porfirio Díaz, ya está de presidente Madero, se hace un golpe de estado ahora, vamos a quitar a Madero. Casi siempre los que llegan y quitan a este, después terminan peleando si hay una serie de planes y traiciones. Así está la historia en México. Pues ahora vamos a hacer un plan para que un golpe de estado para quitar a Madero, y en ese plan está también Zapata, ya le había dicho traidor. Asesinato de Francisco Madero y ascenso al poder de Victoriano Huerta. Bueno, mediante un pacto en la embajada, porque estuvo financiado los Estados Unidos, seguramente de esto van a opinar muchos de ustedes, el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, juntando a varios generales mexicanos, deciden quitarle la vida y quitar a como diera lugar a Francisco Ignacio Madero y a Pino Suárez, y ahí aparecen el general Manuel Mondragón, el general Aureliano Blanquet y Nacho de la Torre, el que había defendido a Emiliano. Inclusive dos de los vehículos con los que se llevan para asesinar a Madero y a Pino Suárez, un coche era propiedad de Nacho de la Torre. Esto es como se avisó, ¿no? ¿Cómo pone su coche? Lo iban a investigar y eso origina que metan a la cárcel a Nacho de la Torre. Bueno, asesinan entonces esta es otra cartita que lo vi en un libro, y con esto queda perfectamente qué es este pacto de la embajada con el que quitan a Madero. Francisco Ignacio Madero fue elegido presidente el 6 de noviembre de 1911. El 17 de febrero, hemos oído hablar de la decena trágica en 1913. El 17 de febrero, Huerta suscribió un armisticio con Henry Lane Wilson, el embajador de los Estados Unidos. Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y Manuel Mondragón, llamado el Pacto de la Embajada. Ahí dicen, vamos a matar a Madero. Se comprometían a colocar provisionalmente en la presidencia al general Victoriano Huerta en Chacal. Cuando hablamos en México de traiciones, siempre decimos el prototipo de traidores Victoriano Huerta, a cambio de que este se la cediera posteriormente a Félix Díaz, el sobrino de Porfirio. El 18 de febrero, un grupo de empresarios capitalinos, entre ellos Ignacio de la Torre y Mier, ya dijimos quién es, yerno de Díaz, declararon su fidelidad a Huerta. Ese mismo día, Gustavo Adolfo Madero, hermano de Francisco Ignacio, hermano y asesor, por eso así se llama la delegación o alcaldía Gustavo Madero, hermano y asesor del presidente Madero, fue arrestado, le sacaron su único ojo con una bayoneta, quedando ciego y torturado hasta la muerte en la Ciudadela. El 19 de febrero, Madero y José Fernán Pino Suárez, vicepresidentes, fueron obligados a firmar la renuncia a sus cargos. El que era secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, se hizo cargo del Poder Ejecutivo por escasos 45 minutos, en los que su único acto de gobierno fue nombrar secretario de Gobernación a Victoriano Huerta.
Acto seguido renuncia a Lascurain y Victoriano Huerta ocupa la presidencia el 22 de febrero de 1913, pese a la promesa de los golpistas de respetar la vida de Madero y facilitar su exilio a la isla de Cuba. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron acribillados a manos del militar Francisco Cárdenas. Esta noticia le dio la vuelta a México y para vergüenza de todos los mexicanos, y les voy a enseñar los periódicos. Dice que ya llevaban presos al presidente Madero y al vicepresidente a las 11 de la noche a lo que era el Palacio Negro de Lecumberri, ahí los iban a encerrar, pero salió un grupo de maderistas y que les tiraron de balazos a los coches. Se defendieron los que llevaban custodiando al expresidente y al ex vicepresidente, y los únicos que murieron fueron Madero y Pino Suárez con unos balazos por acá atrás. Nadie más murió, nadie más murió. Cosa muy extraña. Y tengo los periódicos, bueno, aquí están haciendo los planes del golpe de Estado. Esta fotografía es buenísima, Palacio Negro de Lecumberri. Aquí fue asesinado Pino Suárez, aquí fue asesinado Madero. Ya les platiqué más o menos, me voy más rápido, pero quiero decirles lo que dice el periódico. El presidente y el vicepresidente de la República presentaron su renuncia. El licenciado Pedro Lascurain asume el poder ejecutivo momentáneamente y nombra ministro al general Huerta. Ok. ¿Quiénes formarán el gabinete? Bueno, días después, Francisco y Madero, en el periódico El Independiente, y estos periódicos le dieron la noticia al mundo entero. Anoche por las calles de Lecumberri un grupo de maderistas trató de libertarlos, dice aquí, cuando se les trasladaba a la penitenciaría de Lecumberri, y la escolta hizo fuego, entablándose un tiroteo en el que murieron los prisioneros políticos. Nada más murieron ellos dos, nadie más. Pues, ¿quién se le iba a tragar? Y entonces ya queda presidente. Entonces ya quitamos a Madero, ya quitamos a Díaz, ahora está Victoriano Huerta. Ahora vamos a tener que quitar con otro plan a Victoriano Huerta. Mientras Zapata seguía haciendo su revolución en el sur. A veces me tengo que desviar y me dicen, oye, Zapata pues seguía en el sur. Zapata siempre haciendo su revolución y peleando contra todos. Su ejército era pobre, él se juntaba armas y dinero. No era lo mismo que Pancho Villa, que le metía las armas por Estados Unidos. Pancho Villa juntaba armas, sus rifles, no tenía cañones, poquita artillería, de cuando le ganaba las batallas a los federales. Aquí está el general Aureliano Blanquet, el general Félix Díaz, Manuel Mondragón, golpistas, y el famoso embajador que tanto daño le hizo a México, Henry Lane Wilson. Era un abogado que pues, nos hizo mucho daño. Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Francisco Villa. Bueno, ya está Victoriano Huerta y ahora hay que quitarlo. Y aparece en escena un gobernador, el gobernador de Coahuila, presidente municipal de Cuatro Ciénegas primero, con sus brazos derecho el general Álvaro Obregón, en la división del norte Pancho Villa, y aquí va a aparecer más adelante el general Pablo González, que fueron los brazos derechos de Venustiano Carranza. Mediante un plan, un tratado de Guadalupe, dicen: no te aceptamos como presidente, estás de manera ilegal y te vamos a quitar. Y viene otra revolución y el país pues en la pobreza tremenda. Hay que quitar ahora al chacal, a Victoriano Huerta. Este es el famoso tratado de Guadalupe, redactado el 26 de marzo, por donde no aceptamos y nos lanzamos, vamos a quitar a Victoriano Huerta, y ahí lo apoyan Pablo González, Pancho Villa, Emiliano Zapata, desde luego, Álvaro Obregón. Esta es la entrada triunfal del ejército constitucionalista a la Ciudad de México, pero creo que esta fotografía se nos adelantó un poquitín. Aquí está la división del norte, Pancho Villa, el ejército libertador del sur. Estos más o menos se identifican, aunque no se conocían hasta 1914, en diciembre, en México, se identificaban porque pues habían salido de la pobreza, ¿no? Ya les platiqué más o menos qué sentía Emiliano Zapata, algo parecido con Pancho Villa, aunque los ideales nada que ver, eran distintos, mucho más intelectual Emiliano Zapata. Aquí están los generales famosos del zapatismo, el primo hermano de Emiliano, Amador Salazar, y un general Genovevo de la O, bravo entre los bravos. Se le llegó a enfrentar al mismo Emiliano, Genovevo de la O. Y para quitar a Victoriano Huerta se hace una convención, la famosísima convención de Aguascalientes, del 10 de octubre al 13 de noviembre de 1914.
Con esta convención desconocemos, ya es presidente Carranza, ya quitamos a Victoriano Huerta, creo que me adelanté un poquitín, ya quitamos a Victoriano Huerta y ahora está el presidente Venustiano Carranza. Y ahora los que, les digo que todos estos planes y traiciones, ahora los que llevamos a la presidencia a Venustiano Carranza quitando a Victoriano Huerta, pues también nos vamos a pelear. Y otra revolución interna. Mediante la Convención de Aguascalientes, que se juntan los zapatistas con los villistas para quitar al viejito Barbas de Chivo, así le decían a Venustiano Carranza, y nombramos de manera interina al presidente títere, como le decían, al general Elabio Gutiérrez, presidente interino. Por fin se lleva a cabo una entrevista en Emiliano Zapata con Villa el 4 de diciembre en la ciudad ya en México, en Xochimilco, y hay unas fotografías. Derivado de la convención que se establece nuevamente en la capital en 1915, otra convención, y además de Aguascalientes en 1916, la actividad legislativa es cuantiosa. Bueno, les quiero decir esto, mientras están peleando ahora para quitar a Venustiano Carranza, pues el ejército más fuerte en la cuestión económica era la División del Norte de Pancho Villa, y se pelea contra Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, sobre todo las batallas que se llevan a cabo en el Bajío, las batallas de León, de Guanajuato, en fin, hasta exterminar al ejército de Villa. Mientras, Zapata estuvo tranquilo repartiendo tierras de las haciendas. Fueron meses bonitos para Emiliano Zapata, porque estaban entretenidos peleándose contra Villa los carrancistas, y él pudo hacer su anarquismo, su socialismo. Morelos llegó a ser un estado independiente de la República, casi no se metían con ellos y los periódicos lo manejaban, se manejó libremente Emiliano Zapata, pero cuando terminan con Pancho Villa, dice Venustiano Carranza, ahora sí vamos contra la espinita que tengo clavada, que es Emiliano Zapata, y te voy a mandar cerca de 30,000 hombres para ponerte en paz. Y les mandan al general Pablo González con 30,000 hombres para por fin exterminar a Emiliano Zapata, si podemos. Les decía yo que fueron múltiples las iniciativas de ley que sacan los anarquistas zapatistas. Aparecen ya las leyes sobre accidentes de trabajo, ¿no? Los principios de la Ley General del Trabajo, que después fue Ley Federal del Trabajo 1931. Ley de Funcionarios y Empleados Públicos, todas estas son iniciativas de los anarquistas zapatistas. La Ley General del Trabajo entonces, Ley de Asistencia Pública, la Ley de Generalización de la Enseñanza, Ley de Administración de Justicia, Fundación de Escuelas Normales en cada estado, la Ley de Imprenta, Ley de Colonización y Enseñanza Primaria y otras más. Muchísimas leyes. El artículo 27 actual de la Constitución, que es jurada en 1917, fue iniciativa de los zapatistas, que después ya se la propia Venustiano Carranza. El artículo 27 sale de una iniciativa de ley de la reforma agraria de los zapatistas. La ideología zapatista se amalgamó, entiéndase anarquismo, con el grupo intelectual anarquista que le daba estructura y dirección al movimiento. Era evidente que aquellos vehementes anarquistas que se oponían a todo orden gubernamental y Zapata, que inició una reivindicación regional, se hallaban trabajando juntos para lograr una estructura nacional. Se entendían. Aquí están fotografías de la convención de Aguascalientes. Aquí, por ejemplo, aparece Álvaro Obregón. A esta convención no llegó Zapata, mandó a sus representantes, Antonio Díaz Utigama, en fin, a un grupo de anarquistas. Aquí está el general Roque González, por acá anda Pancho Villa, Felipe Ángeles, el general que ayudaba a Pancho Villa. Otra fotografía. Aquí está Pancho Villa, miren. Felipe Ángeles, Álvaro Obregón. No llegó Zapata, no quiso ir, se quedó en el estado de Morelos. Bueno, con esto desconocemos a Venustiano Carranza. Se vienen otras luchas internas aquí, ahora los zapatistas contra los de Carranza. Destruimos al ejército de Pancho Villa y nos vamos contra Zapata. Aquí está la reunión que tuvieron Zapata y Villa el 4 de diciembre en Xochimilco. Llegan al Palacio Nacional. Aquí va Zapata, aquí va Pancho Villa, el general asesino Rodolfo Fierro, brazo derecho de Pancho Villa, y son a los que puedo reconocer. Se sientan en la silla presidencial de Porfirio Díaz por pura puntada. Era un poquito más introvertido, tal vez más centrado
Emiliano Zapata, que digo, yo no me siento en la silla presidencial, man. Dicen que está embrujada y el que se sienta ahí se vuelve dictador y no le entro. Pero Pancho Villa, sí, pues por puntada, a ver qué se siente. Aquí está el famoso periodista que le daba las noticias a todo el mundo, John Reed, que después se fue a darle las noticias a la Revolución Rusa. El hijo, dicen que la esposa legítima, Josefa Espejo, tuvo 2 hijos. Hay historiadores que dicen que no tuvo descendencia, pero que los 2 hijos que tuvo, uno murió, un niño murió por una picadura de una víbora de cascabel y una niña murió por una picadura de un alacrán, pero que también tuvieron después otro muchachito que se llama Nicolás. Es este niño, el hijo de Emiliano Zapata. Hay 2 niños, miren. Pues este hijo, independientemente de lo que se diga de quién fue hijo, de las señoras, pero era hijo de Emiliano Zapata. Se dicen muchas cosas, ¿no? De quién era el hijo y esto, que no. Y las señoras alzan la mano y dicen, sí, yo soy la mamá. Solamente Emiliano sabía. Era amoroso. Aquí está Pancho Villa, está Rodolfo Fierro, Otilio Montaño, miren, Otilio Montaño, el que hizo el plan de Ayala. ¿De dónde era? No, Pancho Villa andaba siempre con su juego de naipes, con sus amporitas de coñac, le gustaba la comida francesa y le encantaban las señoras. Pues está bien, vamos a ver ahorita todavía. Ya sé que nos estoy cansando y nos estoy revolviendo con las cuestiones intelectuales, pero también vamos a ver las cuestiones humanas de Emiliano Zapata. Aquí está, ya en el Palacio Nacional, Emiliano Zapata y Eulalio Guterres. Este es Pancho Villa, esta es la película. Quiero darle las gracias antes de pasar una proyección a Carlita, que me estuvo ayudando aquí poniendo y buscando fotos, a Mayra, que sin tu ayuda pues esto no se lleva adelante. Muchas gracias. Esta es la película, Carlita, la que sigue. Duran unos segundos estas proyecciones, se las volamos. Ayer me decía el arquitecto, son de Enrique Krause. Sí, se las volamos a Enrique Krause y a Televisa. Pues si no, ¿cómo las consigo? Se las volamos a Enrique Krause. Mire la película, aquí está Pancho Villa. Y a este señor, José Vasconcelos. Este es José Vasconcelos, Emiliano Zapata. José Vasconcelos, el que hizo, ¿no? Por mi raza hablará el Espíritu. Lo que no sale en las noticias es que es el Espíritu Santo. De manera original es por mi raza hablaré el Espíritu Santo. Y ya queda como consigna en la UNAM, pero nada más hasta el Espíritu. Quitamos lo de Santos. Bueno, ¿ya la vimos? ¿Ya pasó? Ok, la que sigue. Aquí está Venustiano Carranza, que no se deje. Y ahora sí te voy a mandar, Zapata, a mis 30,000 soldados con Pablo González a la cabeza. Este es Ricardo Flores Magón, que ya dimos una vez una charla, prototipo del anarquismo en México, y que le manda cuando se disgusta con varios intelectuales. Este hombre es precursor de la Revolución Mexicana. Ya no me voy a meter con eso, pero fue el que puso la consigna Tierra y Libertad. Tenemos el corrido de Pablo Torres Burgos, que fue el primer jefe del ejército zapatista. La canción preferida que cantaban los zapatistas aquí en el Ajusco, tenían su canción preferida, se echaban sus tragos, tenían sus novias, las mujeres que lo seguían. Y estando en México, tanto Pancho Villa como Emiliano Zapata se fueron a ver a la vedette de moda. También la vida social seguía en México, que era María Conesa, la gatita blanca. ¿Se acuerdan que les dije que Ricardo Flores Magón la adoraba? Bueno, pues Pancho Villa lo fue a ver, y desde luego Emiliano Zapata, que no se le escapaba uno. ¿Me ayudas, Carlita, con la arquitecto? ¿Las escuchamos? Duran como 2 minutos. Y con esto los dejo descansar tantito, ya sé que está exhausto. Respetando su muro, acompañados de Alfonso Javier Rojas lo encontró. Allí murió Torres Burgos, la tropa lo acribilló. Así murieron muchos en su asiento. Las balas cortaron ciegas la vida del precursor. Acompañados de Alfonso Javier Rojas lo encontró. Allí murió Torres Burgos. Y así murió Torres Burgos. ¿Y cuál era la canción preferida de los zapatistas? Muchos la van a reconocer. El autor Jesús Martínez González. Adelante, Carlita, por favor. Que nace en 1890. La está cantando Pedro Vargas, pero la cantaban.
Una mujer que no le hace caso a alguien porque está casada. Oigan, por algo era la preferida de los zapatos. Y por tener la desgracia de ser casado. Sí. ¿Por qué se enoja? Si yo soy el abandonado, será por el amor de Dios. Abandonado será por el amor. Bueno, pues esta era la canción preferida, según documentos históricos, que cantaban los zapatistas. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando va Emiliano Zapata a ver a María Conesa la Gatita Blanca, una vedette española, y con esta abre el recital. Se dice que fue en el Teatro Esperanza Iris. Con esta abre se dice recital, su show musical. Soy una gatita blanca que al querer Pues Emiliano está entusiasmado, ¿no? Ya había ido Villa antes a verla, unas veces Álvaro baila el Obregón. tic y otras baila el caquemar. Y ahorita les digo lo que hizo Emiliano. Era muy hábil la Gatita Blanca, pues trataba políticos, federales. Imagínensela con su payasito, y se le alborotó la hormona a Emiliano Zapata, pues, ¿cómo no? Y más que si era exilado. Lo que pasa es que iba a ofrecer una hija. Esta Gatita. Soy general, ¿no? Mi querido general, se la dedica a Emiliano. Pues más entusiasma a Emiliano. Y decide Emiliano ir a buscar al camerino a la Gatita Blanca. Al terminar su espectáculo, va Emiliano a buscar. Inclusive la Gatita lo describe como un joven de mirada tristona, que no veía mucho a los ojos, a lo mejor está impresionado con la Gatita, introvertido, de mirada triste. Esa es la descripción que hace la Gatita Blanca de Emiliano. De la ex hacienda de Chinameca, Morelos, con orificios de las balas en la emboscada donde asesinaron a Emiliano Zapata el jueves 10 de abril de 1919 entre las 14 y las 14:10 horas. Me regreso. Va entrando Emiliano Zapata con solamente 10 de la escolta. Hay 25 soldados del lado derecho, 25 soldados del lado izquierdo haciendo la valla al general. Y da la orden Jesús Guajardo de tocarle llamada de honor a Emiliano Zapata. Lo que no sabía Zapata ni sus 10 que venían atrás de escolta, cosa inédita, porque nada más 10. No sé qué pasaba por la mente de Emiliano, increíble, pero la clave era que a la tercera nota de la llamada de honor, que es un tema musical en el ejército que tiene cerca de 150 años de historia esta llamada, a la tercera nota había la orden de soltarle la primera descarga. Si estamos hablando de 1000 soldados el batallón, imagínense a 1000 pelados tirando de balazos a Emiliano Zapata. Y también esto es relevante, les voy a decir por qué. Se va acercando y vamos a poner, tenemos la llamada de honor. Les voy a ir contando con los dedos la nota 1, la 2 y la 3, que es la clave que es la señal de asesinar a... Va en el caballo alazán, haz de oros. Adelante, atrás 10 de su escolta. Esto lo oyó Emiliano Zapata, Esto lo oyó Emiliano Zapata. Hay una banda militar adentro en Chinameca, lo está viendo Emiliano de frente. Ahí se alcanza a ver. Iba entrando con su caballo, ¿no? Volteando a todos, veía arriba, estaban escondidos varios de los soldados.
que nada más ellos sabían enseñar. El licenciado Palacios nunca se dio cuenta, si no se lo hubiera advertido. Va entrando, va avanzando, montando en su caballo. Ahí fue la primera descarga, hay otra descarga. Y ahí muere nuestro biografiado Emiliano Zapata. Fueron 2 descargas. Y les quiero decir que si había 1000 soldados, aprox, nadie puede saber con seguridad. ¿Por qué nada más le entraron 21 balazos? Nos contaron después. Lo que quiere decir que era tan adorado Emiliano, que seguramente los soldados que habían sido levantados mediante la leva, y ahora ya sabemos que es la leva, dispararon al aire o a otro lado, porque lo adoraban. Con todo y que había la orden, nada más 21 balazos de 1000 soldados que tenían. Pero pues con uno era suficiente para matar a Emiliano. Ahí está Emiliano. Hicieron muchas leyendas. No pudo haber sido Emiliano. Dicen que se fue a Arabia, que había huido, que metió a su compadre. Emiliano se sigue apareciendo ahí por Anenecuilco. Lo cierto es que sí, así fue. El general Guajardo le importaba cobrar su lana, se lo lleva amarrado como bulto, como costal, en una mula. Otros dicen que en caballo. Se lo llevan a Cuautla, donde estaba Pablo González, lo ponen afuera del Palacio Municipal y tiene la orden de Venustiano Carranza de esperar el día 10 y el día 11 para que llegara la prensa de México. La prensa fifí, como me dijeron en Morelos, la prensa fifí, llegó de México, y sacarle películas, sacarlo de filmes y que se diera la vuelta al mundo. Acabamos con el caudillo y acabamos con el zapatismo, y tenemos el sepelio en donde aparece Pablo González y Jesús Guajardo con los campesinos y arrastrando el cadáver de Emiliano Zapata ya en Cuautla. Esta es la película. Pongan atención, yo les voy a decir, estas películas son reales, duran 2 segundos. Pablo González, zapatistas, Palacio Municipal de Cuautla. El cadáver de Emiliano. Jesús Guajardo, creo no equivocarme, pero parece Jesús Guajardo. Todavía sí mismo para estar ahí. Ahí está el cadáver de Emiliano. Están afuera del Palacio Municipal, ya se lo llevan al Panteón Municipal de Cuautla, a donde siguen los restos de Emiliano. Ya había cámaras para filmar, desde luego. Al gobierno le interesaba filmar esto para que todo el mundo se enterara que habían acabado con el caudillo. Se oyen por allá, están cantando, se van a oír cómo están clavando el féretro. Están entrando al panteón municipal. Fíjense bien cómo hasta se aprecia el humo de los cigarrillos. Es el primer la cruz de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, fallecido abril 10, como hoy, de 1919. Definitivamente no pudo haber sido engañado, ¿no? Digo, que nos engañen, que se logró escapar. Sí murió Emiliano Zapata, de eso no hay duda. Que el lunar, que tenía una forma de manita aquí en el pecho que no había sido, que le faltaba un dedo porque era muy buen chato, se le había colado en un garito. Se inventaron muchas cosas, pero Venustiano Carranza había dado la orden. Sí le pagaron los 52,000 pesos a Jesús Guajardo, pero al año siguiente lo mataron, no por lo de la muerte de Zapata, por otra razón, pero se murió ya como general de brigada. O sea, hasta eso sí logró ser general, pero le costó la vida también. Aquí está el cadáver de Emiliano Zapata, para que no haya duda.
Está hinchado, se ve que le entraron por balazos posiblemente en la cara. Miren la cara de este zapatista, impresionado. El monumento de Emiliano Zapata en Cuautla, la tierra libre para todos, es el ideal de la revolución. ¿Qué pasa después con el movimiento? Pues se vende, se quedan al frente del movimiento zapatista el general Gildardo Magaña, anarquista, intelectual, genoveo de la O, sin estudios, pero bravo entre los bravos. Son los que lideran al zapatismo y concilian con el que iba a ser presidente de México y que en ese entonces estaba representando a Venustiano Carranza. Después Obregón mata a Carranza, le digo que todo esto es de muerte, pero a estos me los compra y se acabaron los ideales de los zapatistas. En 1919 sigue habiendo zapatistas que no tienen nada que ver con Emiliano Zapata. Por eso metí esta foto. Ya todos sabemos quién es, nada que ver con lo que fue Emiliano Zapata. Esta es la película. Y con esta película también de segundos quiero terminar mi exposición. Ya conocimos un poquito, sé que fue cansado las revoluciones, las traiciones, los golpes de Estado, pero conocimos un poquito el aspecto humano de Emiliano Zapata y quería que vieran esta película donde se ve un poquito el físico de Emiliano. Está hablando con periodistas catrines de la Ciudad de México, están hablando de Tlalpan. Yo veo muy desenvuelto a Emiliano, se acaricia el bigote, se le ve el puro que no se desprendía y están echando cigarro. Y con esto vamos a terminar, por favor, Carlita. Ahí están los periodistas, zapatistas atrás, Emiliano con su puro, va a levantar la cara, está cubriendo el sol de Morelos, pero sí se ve su cara perfecto. También se la robamos al doctor Enrique Krause, arquitecto. Pues ni modo, si no, ¿cómo las conseguimos? Ahí se ve el humo de los cigarrillos. Va a levantar su cara, Emiliano se acaricia el bigote abusado, que era su orgullo. Y con eso termino mi exposición. Ojalá que haya sido del agrado de ustedes.